Hola, granjeros de corazón. Hoy les traigo una historia que puede cambiarles la vida. Vamos a hablar de cómo un hombre sencillo, con solo 6 vacas lecheras, logró salir adelante, construir su estabilidad económica y comprar su propia casa. No fue fácil. Hubo días de lucha, de frío, de deudas, de lágrimas escondidas, pero también de sueños, de amor por los animales y de una voluntad que no se dejó vencer. Si tú también estás buscando un camino real hacia la libertad financiera en el campo, quédate hasta el final porque esta historia te va a inspirar. Suscríbete al canal, deja tu like si crees que sí se puede salir adelante con trabajo duro y comparte este video con alguien que necesite una señal de esperanza. Don Manuel se despertaba cada mañana antes de que el sol siquiera asomara. Las primeras luces del día lo encontraban con las botas puestas, la camisa empapada por el rocío y la frente ya marcada por la rutina de cargar agua, revisar las cercas y preparar el alimento para sus 6 vacas lecheras. Su finca no era grande, tampoco lujosa. Era un terreno prestado, con un pequeño corral que había construido con madera reciclada, clavos torcidos y muchas horas de esfuerzo. Las vacas no eran de raza fina. Algunas eran cruces, otras rescatadas de ventas de emergencia, flacas cuando llegaron. Pero para él, esas 6 vacas eran como sus hijas. Las conocía por nombre, por carácter, por la forma en que mugían o caminaban. Sabía cuál era más dócil, cuál tenía mastitis con frecuencia, cuál era más buena para producir leche y cuál daba más problemas. La clave de su vida no era tener mucho, sino entender profundamente lo poco que tenía. Cada mañana comenzaba con el ordeño. A mano, no tenía ordeñadora eléctrica ni energía constante, solo el banco de madera, los baldes de aluminio y sus manos ya endurecidas. Mientras ordeñaba, hablaba con las vacas. Les decía cosas como, tú me vas a sacar de pobre. Hoy vas a dar buen rendimiento, lo siento en tus ojos. Era su manera de conectarse con ellas y también de mantenerse motivado. Después del ordeño venía la entrega. Manuel había hecho un trato con una señora que vendía leche y quesos en la ciudad. Él bajaba con su burro y 2 bidones llenos. A veces le daban fiado, a veces en efectivo. Pero poco a poco Manuel empezó a ahorrar. No gastaba en lujos, solo en alimento, en medicina para los animales y en mejorar su corral. Recogía estiércol, sembraba pasto de corte, aprovechaba el agua de lluvia y hacía lo imposible para que sus vacas tuvieran lo necesario sin endeudarse. Pero no siempre fue así. Antes de tener sus 6 vacas, Manuel había trabajado para otros. Pasó años como jornalero, como ayudante en fincas más grandes donde solo veía cómo los patrones se enriquecían mientras él apenas tenía para comer. Un día, uno de esos patrones le pagó con una vaquita flaca en vez de dinero. «Llévate esta vaca, ya no me sirve», le dijo. Esa vaca fue el inicio de todo. Manuel la cuidó, la curó, la alimentó con lo poco que tenía. Cuando empezó a dar leche, la vendía por bolsitas en el pueblo. Con el dinero que juntaba de esa primera vaca, compró otra, luego otra. Nunca pidió préstamos al banco, porque no quería deudas que no pudiera pagar. Prefería avanzar lento, pero seguro. Aprendió a inseminar con ayuda de un técnico local, a identificar el celo de sus vacas, a curarlas con plantas medicinales cuando no podía comprar medicamentos veterinarios. Se volvió autodidacta, leyendo revistas viejas, escuchando a los viejos ganaderos de la zona, probando fórmulas caseras para mejorar la producción. Y lo más importante, aprendió a no rendirse. Hubo días en que no salía ni 1 litro de leche. Días en que una vaca enfermaba y no tenía dinero para el antibiótico. Días en que los compradores le cancelaban la leche porque se decía que estaba muy aguada. Pero él no se dio por vencido. Comenzó a pasteurizarla él mismo, con un sistema improvisado de olla grande sobre fuego de leña. Empezó a hacer cuajada, luego queso. Aprendió a conservar el suero para engordar cerdos. Nada se desperdiciaba. Y entonces, un día todo cambió. Un vecino que se iba del país le ofreció venderle un pequeño lote con una casita en ruinas. Manuel no tenía todo el dinero, pero ofreció pagar en cuotas mensuales con lo que ganaba de la venta de leche. Durante 2 años no compró ropa nueva, no se fue de vacaciones, no comió fuera de casa. Cada dólar lo ahorraba, cada centavo lo invertía, hasta que finalmente esa propiedad fue suya. Por primera vez en su vida tenía un lugar que podía llamar hogar.
Su casa era humilde, pero llena de orgullo. Las paredes de adobe, el techo de lámina, una cocina sencilla con horno de barro y un pequeño cuarto donde dormía junto a su radio y sus botas. En el patio trasero, sus vacas, siempre presentes, siempre agradecidas. Él les hablaba como si fueran personas. Gracias por darme mi casa, les decía mientras las cepillaba o les daba maíz. Gracias por ser mi motor. Hoy en día, Manuel no es rico, pero tampoco pobre. Tiene lo justo, vive tranquilo. Sus 6 vacas le dan suficiente para vivir, para ahorrar, para mejorar su finca. Ya no trabaja para nadie, es su propio patrón. Y cada vez que alguien le pregunta cómo lo hizo, responde con humildad. Cuidando lo poco que tenía como si fuera oro, y amando a mis animales como si fueran parte de mí. Esta historia no termina aquí. Apenas estamos comenzando. En la segunda parte te contaré cómo Manuel organizó su rutina diaria, qué alimentación les da a sus vacas, cómo calcula la producción, cómo logró aumentar la cantidad de leche sin gastar en suplementos costosos, y qué consejos tiene para aquellos que quieren empezar con solo una vaca y llegar a tener una vida digna. Don Manuel había logrado algo que muchos creían imposible, tener un techo propio gracias a sus 6 vacas lecheras. Pero él sabía que la verdadera riqueza no era solo comprar una casa, era sostenerla, hacer que esa pequeña finca siguiera produciendo sin descanso, sin retrocesos, sin permitir que la rutina lo aplastara. Su día empezaba cuando todavía el gallo no cantaba. A esa hora, el silencio del campo le permitía escuchar con claridad el mugido suave de sus vacas esperando el ordeño. Encendía una lámpara de queroseno si aún no había luz natural, y se dirigía al corral con el balde limpio y la mente enfocada. Sabía que un solo error en la higiene podía causar mastitis, y perder una vaca lechera significaba retroceder semanas enteras de esfuerzo. Ordeñaba con cariño. Nunca golpeaba a sus animales. No usaba perros para arrearlas. Ellas lo seguían porque sabían que con él venía la calma, la comida y el alivio. Cuando terminaba de ordeñar, filtraba la leche y la guardaba con sumo cuidado. Su secreto era simple, higiene extrema. En un pequeño rincón de su cocina tenía un mueble de madera que usaba exclusivamente para envasar, enfriar y preparar los productos que vendía. En botellas reutilizables entregaba leche fresca. En bolsas, la cuajada. Y el suero lo convertía en un insumo más para alimentar a 2 marranitos que criaba con sobras. Pero más allá del producto, lo que él vendía era confianza. Los clientes lo conocían, sabían que la leche de Manuel no tenía agua, no tenía químicos, no estaba mezclada. Eso le daba ventaja en el mercado. Aunque vendiera a menor escala, sus productos se vendían rápido. Incluso una señora del pueblo lo contrató para enseñarle a hacer cuajada, y desde entonces, además de vender, daba pequeños talleres. Nunca pensó que su experiencia pudiera servir para educar a otros. Manuel comenzó a llevar un cuaderno. No era contador, pero se volvió meticuloso. Apuntaba cuánto producía cada vaca, qué comía, cuánto pasto cortaba, cuánta melaza utilizaba por semana, y cuáles eran los días de celo. Hacía cuentas a mano, con lápiz. De ahí fue entendiendo qué era rentable y qué no. Aprendió que no toda suplementación era necesaria. Usaba sal mineralizada solo en ciertas épocas del año. Sembraba su propio pasto y ahorraba en concentrados. Usaba melaza diluida y harina de maíz molido. El estiércol lo usaba como abono para su pequeña huerta donde tenía yuca, plátano, pipián y chiles. Y su mejor secreto: les hablaba a las vacas. Siempre. Les cantaba. Les decía cosas bonitas mientras las ordeñaba. Aseguraba que así daban más leche. Aunque algunos se burlaban, Manuel sabía que ese vínculo afectivo tenía poder. Cuando una vaca se enfermaba, no dormía tranquilo. Se levantaba en la madrugada para revisarla. Le preparaba agua tibia con azúcar o le daba infusiones de orégano y ajo. A veces parecía un médico, otras veces un padre, pero siempre un verdadero ganadero. Una tarde de lluvia, una de sus vacas parió antes de tiempo. El ternero nació débil. Manuel dejó de vender leche esa semana. Usó toda la producción para alimentar al becerro. Lo cuidó como si fuera su último recurso. Lo cobijó con sacos, le habló, le enseñó a succionar. A los 2 meses, el becerro corría feliz por el patio. Ese animal creció fuerte y con el tiempo se convirtió en su mejor toro reproductor. Manuel le puso por nombre Esperanza.
La palabra esperanza se repetía en todo lo que hacía. Era su motor. No soñaba con tener 100 vacas, soñaba con vivir en paz, sin depender de nadie, sin que sus hijos tuvieran que irse lejos buscando oportunidades. Por eso, en las tardes enseñaba a sus nietos a cargar agua, a identificar los signos del parto, a construir bebederos con tubos reciclados. Les decía, esto es oro, no lo parece, pero lo es. Nunca había tenido una cuenta bancaria, pero guardaba el dinero en sobres etiquetados. Uno para la comida, otro para el ahorro, otro para emergencias. Gracias a eso, cuando una de sus vacas enfermó gravemente y necesitaba una visita del veterinario, pudo pagarla sin endeudarse. Esa previsión lo salvaba cada vez que surgía un imprevisto. No era solo ganadero, era administrador, veterinario, agrónomo, ingeniero y padre. Todo en uno. Un día, una asociación de ganaderos del municipio lo invitó a participar en una feria agropecuaria. Manuel nunca había salido más allá de su comarca, pero decidió ir. Llevó una de sus mejores vacas, frascos de leche, queso fresco y hasta fotos del antes y después de su finca. Al principio se sintió intimidado al ver tantos establos modernos, tantas marcas, tanto ruido, pero algo cambió cuando la gente empezó a preguntarle cómo hacía para lograr tanto con tan poco. Era la voz de la experiencia, de la tierra, del trabajo sin atajos. A partir de ese día, Manuel fue invitado a dar charlas en pequeñas escuelas rurales. Contaba su historia y decía la frase que ya se volvió suya. Con 6 vacas, si las conoces bien, puedes vivir mejor que con 20 si las tratas como máquinas. Esa frase quedó en la mente de muchos jóvenes que soñaban con irse a la ciudad, pero que al escucharlo volvían a mirar el campo con respeto. Su casa fue mejorando. Puso un techo nuevo, instaló un panel solar que le regalaron, construyó un nuevo bebedero, y sembró árboles de sombra para que las vacas descansaran mejor. Años atrás dormía sobre una colchoneta en el suelo. Hoy tenía su cama, su mesa de madera tallada a mano, su radio y una pequeña biblioteca de libros agropecuarios que fue juntando con el tiempo. La clave no estaba en tener más vacas, sino en hacer que las que tenía dieran lo mejor. Les daba cariño, rutina, sombra, alimento fresco. No las explotaba, las respetaba. Y ese respeto se traducía en litros de leche, en estabilidad, en una vida que aunque sencilla, estaba llena de dignidad. Manuel no era un héroe, pero sí un ejemplo. Su historia demuestra que con 6 vacas bien cuidadas, bien alimentadas y bien entendidas, se puede tener no solo ingresos, sino un estilo de vida basado en valores reales. Amor por el campo, compromiso con el trabajo, y fe inquebrantable en que la constancia vence cualquier obstáculo. Y así sigue viviendo hoy. Con botas gastadas, con manos firmes, con el corazón lleno de agradecimiento. Porque en cada mugido, en cada trago de leche tibia, en cada paso de su rutina diaria, hay una historia que nos enseña que no se necesita tener mucho para lograrlo todo. Manuel nunca fue hombre de lujos, no necesitaba relojes caros ni vehículos nuevos. Su mayor tesoro era ver a sus vacas sanas, rumiando tranquilas bajo la sombra de un níspero, mientras el viento suave movía las hojas del potrero y su café se enfriaba sobre un banco de madera. Cada día, al terminar su jornada, se sentaba a observar su pequeño reino con ojos llenos de orgullo. La rutina era su aliada, todo estaba planificado, el alimento era preparado con antelación. El pasto de corte lo sembraba en franjas para que siempre hubiera rotación, la sal mineral se la daba con moderación, y el agua nunca faltaba porque había construido un aljibe artesanal que recogía la lluvia. Para él, prevenir siempre era mejor que lamentar, y en eso basaba su filosofía de trabajo. Los fines de semana, lejos de descansar como la mayoría, los dedicaba a mejorar algo, a revisar el estado de las pezuñas, a reparar una cerca, a desinfectar el corral, a sembrar más pasto o a mejorar la compostera. Siempre había algo por hacer, pero nunca se quejaba. Decía que el trabajo con amor no cansa, solo fortalece. Una de las claves del éxito de Manuel era su capacidad de observar. No necesitaba grandes estudios. Su sabiduría venía de la tierra, de los errores, de los años. Podía notar que una vaca estaba por enfermar solo con ver sus ojos o su forma de caminar. Sabía cuándo una estaba preñada solo con mirar su respiración. Detectaba los primeros signos de fiebre, de malestar, de empacho y actuaba con rapidez. Aprendió a preparar sueros caseros, a utilizar hojas de guayaba para detener la diarrea, a mezclar miel con ajo como antibiótico natural. No se fiaba ciegamente de los productos comerciales. Conocía su valor, pero también sabía que muchos estaban fuera de su alcance. Por eso combinaba lo ancestral con lo moderno. Nunca dejaba de aprender. Escuchaba la radio rural por las noches. Anotaba recetas, consejos, dosis, técnicas. Luego las probaba con cautela.
Si funcionaban, las incorporaba a su sistema. Si no, ajustaba. Así fue perfeccionando su método. Un día se presentó un problema grave. Una sequía prolongada afectó su zona. Los potreros se secaron, los ríos disminuyeron su caudal y muchos ganaderos empezaron a vender sus animales porque ya no podían sostenerlos. Manuel también sintió miedo. Sus reservas de pasto se agotaban. El agua del aljibe estaba bajando, pero no se desesperó. Activó su plan de contingencia. Había sembrado caña forrajera en un rincón de su terreno. La picó entera, la mezcló con melaza y afrecho y preparó bloques alimenticios caseros. Además, comenzó a cortar ramas de guásimo y morera para dar como forraje complementario. Las vacas, al principio desconfiadas, se acostumbraron rápido. La producción bajó un poco, pero ninguna enfermó. Ninguna murió. Sobrevivió la sequía con inteligencia y previsión. Cuando todo volvió a la normalidad, Manuel había demostrado que la resiliencia es la mayor virtud del campesino. No se trata de tener todo fácil, sino de saber cómo actuar cuando nada es fácil. Y esa fue la lección que más lo marcó. Desde entonces comenzó a preparar reservas con mayor disciplina. Hizo silos caseros con bolsas plásticas. Secaba pasto al sol y lo guardaba como heno. Guardaba semillas para resembrar con rapidez. Aprendió a no confiar en que la tierra siempre daría sin pedir algo a cambio. Y también aprendió a enseñar. Varios jóvenes del pueblo comenzaron a visitarlo. Querían aprender. Le preguntaban cómo se cuidaban las ubres, cómo se evitaba que el ternero le quitara fuerza a la vaca, cómo se hacía para que una vaca diera más leche sin gastar tanto en concentrado. Manuel los recibía con gusto. No pedía nada a cambio. Decía que si él había aprendido sin pagar, tenía la obligación moral de compartir lo que sabía. Así nació un pequeño grupo que se reunía cada domingo bajo la sombra de un tamarindo. No era una escuela formal. Era más bien una charla entre amigos. Él enseñaba con ejemplos reales, con anécdotas, con errores cometidos y superados. Llevaba su cuaderno de apuntes, mostraba sus cuentas, explicaba cómo calcular los días de gestación, cómo identificar la diferencia entre un parto normal y uno complicado, cómo preparar una vaca antes de parir y cómo cuidar al ternero en sus primeras horas de vida. Esa forma tan sencilla de enseñar empezó a dar frutos. Algunos jóvenes que antes querían migrar a la ciudad, ahora estaban interesados en quedarse. Querían comprar su primera vaca, empezar poco a poco, seguir el ejemplo de Manuel. Y él los animaba. Les decía que el campo no era castigo, sino bendición. Que con esfuerzo y estrategia se podía vivir del ganado sin necesidad de explotar a nadie ni de matarse trabajando 20 horas al día. Su sueño, aunque ya cumplido en parte, seguía creciendo. Ahora quería comprar una vaquilla preñada y regalarla a uno de esos jóvenes que más se había esforzado. Decía que así como un patrón le había regalado una vaca cuando nadie creía en él debía hacer lo mismo con alguien que lo necesitara. Y esa generosidad no era por querer ser reconocido. Era porque entendía que sembrar esperanza era más importante que sembrar pasto. Manuel nunca se creyó experto, pero lo era. No por un diploma, sino por experiencia vivida, por amor a sus animales, por compromiso con su tierra. Y eso lo hacía grande. Hasta aquí hemos recorrido el alma de un hombre y el corazón de su finca. Pero aún queda mucho por descubrir. ¿Cómo se organiza cuando una vaca entra en celo? ¿Cómo planea el destete? ¿Qué técnicas usa para evitar enfermedades sin gastar dinero? ¿Cómo calcula su margen de ganancia? ¿Y qué cambios está haciendo hoy para dejar un legado que perdure?